Aprendo en casa. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos el área de matemática con la actividad titulada Describimos y proponemos modelos de tarjetas. Veamos de qué se trata. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a expresar con gráficos y material concreto mi comprensión sobre las formas de figuras geométricas, sus elementos y relaciones. Asimismo, a plantear afirmaciones sobre las relaciones entre sus elementos, su composición y descomposición. ¿Qué tomaré en cuenta? Primero, elaborar figuras geométricas con gráficos y material concreto, considerando sus elementos y relaciones. Segundo, elaborar figuras compuestas con gráficos y material concreto, identificar y describir sus propiedades y elementos. Tercero, describir y explicar cómo son las figuras que forman parte de las tarjetas. ¿Qué necesitaré? Hojas de colores, papel de reuso, goma, tijeras, lápiz, colores o plumones y regla. Leemos la siguiente situación. Consuelo sabe que necesita elaborar tarjetas y ha notado que casi todas tienen forma rectangular. Ella desea que sus tarjetas tengan formas novedosas y creativas. Para empezar, ha encontrado algunos modelos como los que se muestran a continuación. Por ejemplo, las tarjetas tienen forma rectangular, forma de cuadrado, de círculo, de un rombo, de un sol, una puerta y un óvalo. Ahora, luego de observar las figuras, responde: ¿cómo son las formas de los modelos de tarjetas que encontró Consuelo? Como habíamos mencionado, tienen forma de rectángulo, cuadrado, círculo, rombo y óvalo. ¿Y todos esos modelos de tarjetas tienen la misma cantidad de lados? No, ¿verdad? No tienen la misma cantidad de lados. ¿Y qué nombre le pondrías a cada uno y por qué? ¿Qué nombre le pondríamos? Podríamos decir tarjeta rectangular, tarjeta cuadrada, tarjeta circular, tarjeta rombo y tarjeta ovalada, porque esas son las formas que las tarjetas tienen. Consuelo decidió crear sus propios modelos de tarjetas. Para ello, dibujó en un papel 4 figuras geométricas que conoce muy bien y las recortó. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Y dime, ¿qué otras formas podría utilizar Consuelo? Claro, podría utilizar el trapecio, el pentágono, el hexágono o el trapezoide. En la siguiente tabla anota y describe las figuras que dibujó Consuelo y otras que podría utilizar. Vemos en primer lugar al cuadrado. ¿Cómo es? Claro, tiene 4 lados y todos sus lados son iguales. También tiene 4 vértices. El rectángulo, ¿cómo es? Tiene 4 lados, de los cuales 2 pares de lados son de igual longitud. También tiene 4 vértices. Vemos al círculo. Es una figura geométrica formada por una curva cerrada que se delimita por una circunferencia. Y el triángulo, que tiene 3 lados y 3 ángulos. También tiene 3 vértices. A partir de las formas de tarjetas que encontró, Consuelo decidió hacer primero el molde de las tarjetas que elaborará. Para ello, empleó algunas figuras que conoce y dibujó estas. Observa el molde 1, el molde 2, el molde 3 y el molde 4. Al observar los moldes de las tarjetas que diseñó Consuelo, vas a describir cada uno. ¿Con qué figuras geométricas se han elaborado los moldes?
Claro, en la primera figura, ese molde se ha elaborado con un cuadrado y un círculo. El segundo molde se elaboró con 2 cuadrados. El tercer molde se elaboró con un rectángulo y un triángulo. El cuarto molde se elaboró con 2 triángulos. ¿Cómo son los lados de los moldes de cada tarjeta? Claro, algunos de los lados son iguales, como los lados de los cuadrados, y otros son diferentes. ¿Qué moldes tienen solo lados rectos? Observa y dime, ¿cuáles son? Claro, vemos que es la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Ahora, dime, ¿cuántos vértices tiene cada molde en las tarjetas? ¿Cuántos vértices tendrá? En el primer molde vemos que tiene 4 vértices. En el segundo vemos que tiene 8 vértices. En el tercero tiene 5 vértices. Y en el cuarto tiene 12 vértices. Reto 1. Observa en qué se diferencian y en qué se parecen estos moldes de tarjetas. Vemos al molde 1 y al molde 2. Para responder a la pregunta vamos a describir ¿qué nombre le pondrías a cada uno y por qué? Por ejemplo, al molde 1 le pondría el nombre de dúo cuadrado porque tiene forma de 2 cuadrados. Al molde 2 le pondría el nombre de flecha partida porque tiene forma de un rectángulo y un triángulo, como si fuera una flecha partida. Ahora escribe tú en tu cuaderno o en una hoja de reuso qué nombre le pondrías a cada uno de estos moldes. Cuenta sus lados. ¿Cuántos tienen y cómo son? Vemos nuevamente los moldes, el molde 1 y el molde 2, y dime, el molde 1, ¿cuántos lados tiene? Claro, tiene 8 lados, ¿verdad? Y sus lados son rectos. En el molde 2 vemos que tiene 5 lados y sus lados también son rectos. ¿Cuántos vértices tiene? El molde 1, por ejemplo, vemos que tiene 8 vértices y el molde 2 tiene 5 vértices. Ahora responde la pregunta, ¿en qué se diferencian y en qué se parecen estos moldes de tarjetas? Claro, se parecen en que ambas figuras tienen lados rectos y se diferencian en el número de vértices, ya que la primera figura tiene 8 y la segunda 5. Además, se diferencian en que la primera figura está formada por 2 cuadrados y la segunda por un rectángulo y un triángulo. Reto 2. Consuelo ha encontrado 2 moldes de tarjetas compuestas por diferentes figuras. Estos le dan ideas para elaborar sus propios moldes de tarjetas. ¿Qué moldes de tarjetas puedes crear con las figuras que conoces? Vas a dibujar los siguientes moldes en un papel. Vemos aquí el molde 1 y el molde 2. Y también vamos a describir cada uno. Empecemos con el molde 1. ¿Cómo lo podemos describir? Podemos decir que está formado por un rectángulo, un triángulo y un círculo. Y para describir el molde 2, podemos decir que está formado por un cuadrado, un triángulo y un círculo. Ahora dibuja las formas que componen al molde 1. Lo hacemos por separado. Tenemos al rectángulo, al triángulo y al círculo. También dibuja las formas que componen al molde 2. Un cuadrado, un triángulo y un círculo. Con base en las figuras que ya conoces, elabora un molde de tarjeta en un papel cuadriculado con la combinación de algunas de ellas. Recuerda que tenemos el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. ¿Qué moldes podemos elaborar? Claro, podemos
De repente utilizar un triángulo, un rectángulo y un cuadrado y elaborar una casa. Así tendremos una tarjeta de papel en forma de casa. También, si utilizamos 2 círculos y 2 triángulos, podemos elaborar un molde de tarjeta en forma de un gatito. Si utilizamos 2 círculos y un triángulo, podemos elaborar el molde de una tarjeta en forma de corazón. Y si utilizamos un rectángulo y 3 triángulos, podemos elaborar el molde de una tarjeta en forma de cohete. Vas a dibujar o pegar en tu cuaderno el molde de tarjeta que quieres elaborar, como los que hemos mostrado hace un momento, o también te doy algunos ejemplos más. Observa. Luego de haber creado tus propios moldes de tarjetas, responde las preguntas. ¿Qué características has considerado importantes al dibujar el molde? Claro, por ejemplo, que cada molde tenga como mínimo 3 figuras, que sean originales y llamativas. ¿Y qué moldes de tarjetas puedes crear con las figuras que conoces? Por ejemplo, yo he creado una casa, un gato, un corazón y un cohete, pero puedes crear muchas formas más, por ejemplo, un tren y una niña. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar las siguientes actividades que te permitirán aprender más mediante diversos recursos. Si estás en tercer grado, desarrolla tu cuaderno de matemática número 3 en las páginas 105, 106, 107 y 108. Y si estás en cuarto grado, desarrolla tu cuaderno de matemática en las páginas 99 y 100. Piensa y reflexiona. ¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Qué hemos aprendido? Claro, hemos aprendido a expresar con gráficos y material concreto la comprensión sobre las figuras geométricas, sus elementos y relaciones. Asimismo, hemos planteado ejemplos utilizando figuras geométricas. Hemos formado diversos moldes utilizando estas figuras. ¿Tuviste dificultades? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Tuviste alguna dificultad? Quizás tuviste dificultad para crear las nuevas formas utilizando figuras geométricas. ¿Y en qué actividades de tu vida diaria podrías aplicar lo que has aprendido? Responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Finalmente, no olvides completar la evaluación de tus aprendizajes utilizando estos 2 criterios. Y así hemos llegado al final de esta actividad. Te felicito. Recuerda, no se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar. Espero que este video les haya gustado y que les sirva para completar la actividad del día de hoy. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad con un nuevo video de Aprendo en Casa.